En esta ocasión les vamos a presentar lo que es la perspectiva histórica y evolución de la macroeconomía. Integramos este equipo la compañera Carmen Elena Méndez, Ana Cecilia Cabrera Gil y su servidora Keren Noemí Urias. La macroeconomía es una rama de la teoría económica que estudia el comportamiento de la economía como un todo. La macroeconomía estudia el comportamiento en su conjunto a partir del examen de evolución de variables económicas agregadas, como son el producto, el consumo, la inversión, el nivel general de precios, el empleo, etcétera, y sus relaciones, así como los efectos de las políticas gubernamentales sobre estas variables. ¿Por qué se contrajeron el empleo y la producción en muchos países al principio del siglo? ¿A qué se debe que Argentina haya atravesado un largo periodo de deterioro económico en los años 90? Todas estas preguntas que están en esta presentación son parte de las cosas que la macroeconomía busca responder, cada una de las interrogantes que tenemos referente a la economía. En este epígrafe vamos a indicar un breve esquema histórico de la macroeconomía desde las embrionarias investigaciones que trataron de comprender el funcionamiento de las relaciones comerciales entre los países hasta el significado más global, interrelacionado y complejo, tal y como se entiende hoy en día. Para el año de 1752 se inician los primeros estudios macroeconómicos, entendiendo el concepto de la macroeconomía, que es el estudio de los vínculos y de las tendencias de las variables agregadas de la economía. Uno de los principales representantes es David Hume, quien en el siglo XVIII examinó las relaciones existentes entre la oferta del dinero, la balanza comercial exterior y el nivel de precios de una economía. En su obra sobre la balanza comercial. Esta la publicó en este mismo año, 1752, y esta es una contribución inicial para los primeros estudios de la macroeconomía en la política monetaria. En 1920 aparecen otros dos representantes de la macroeconomía, entre ellos Simón Kuznets, que gana el Premio Nobel de Economía, y él tuvo muchos aportes a la macroeconomía. Con él se dio la forma y la operatividad de la estadística actual. Y luego tenemos a Wesley Clerk Mitchell, que demostró variables claves tales como las existencias de la producción y los precios tendían a cambiar de un modo constante en el transcurso de un ciclo económico típico. Luego tenemos en 1929 que se da la Gran Depresión, que es provocada por un desplome de la bolsa de valores en Nueva York, conocido también como el crack del 29. Este hecho provocó un sufrimiento social y consecuencias políticas dramáticas e imprevisibles. La crisis económica que surgió a partir de este hecho creó las condiciones propicias para el establecimiento de gobiernos fascistas en Alemania, Italia y Japón, los cuales con sus aspiraciones de grandeza desencadenaron la Segunda Guerra Mundial. Este se caracterizó por ser un periodo prolongado y sin precedentes, con desempleo y una acusada subutilización de la capacidad productiva de la economía. Bueno, mi compañera le va a seguir hablando sobre la macroeconomía. En la década de 1930, Estados Unidos había adoptado un sistema de contabilidad nacional que le permitía conocer no solo la distribución de sus recursos, sino también realizar predicciones macroeconómicas. Entre los investigadores que hicieron posible esta síntesis de las cuentas nacionales están los británicos J.R. Hicks y J.R. Stone. Hoy en día casi todos los países del mundo tienen un sistema de cuentas nacionales que son fundamentales para el análisis macroeconómico. En 1936 se
surge el nacimiento de la llamada macroeconomía moderna, donde entra John Maynard Keynes con su libro Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. Él criticaba la teoría económica imperante en su época, el cual mismo denominó clásica, según la cual solo se podían explicar los ajustes a largo plazo de los mercados, pero no los problemas económicos que se daban en el corto plazo. Keynes, el mensaje de él lo dirigía a los responsables de la política económica y a los economistas ante el elevado desempleo que sufrían las economías de todo el mundo durante la Gran Depresión. Él en su obra defendió la adopción de medidas importantes en la política macroeconómica para elevar el gasto total de la economía. Entre estas medidas se encontraba fundamentalmente el aumento del gasto público en obras públicas y en menor medida la reducción de impuestos. También hacía mención a ciertos ajustes en la política monetaria. Esta indicación aplicar políticas de estabilización para evitar o contrarrestar las fluctuaciones económicas a corto plazo, junto con la utilización de novedosos instrumentos analíticos. Estas sentaron las bases de lo que sería la teoría macroeconómica moderna. En 1956, en esa época realizaron avances muy importantes de esta misma teoría, el cual que eran determinantes del consumo, de la inversión de la demanda de dinero. Siempre en el mismo año, Solow publicó el artículo donde aparecía su modelo de crecimiento. En él recogía por primera vez cuantitativamente el impacto del proceso tecnológico sobre el aumento de la productividad. Este modelo sirvió como referencia principal en toda la teoría moderna del crecimiento, el cual se desarrolló después. Asimismo, en esta misma época hubo otra herramienta que pretendía relacionar el nivel de inflación y la tasa del paro. La conocida curva de Phillips fue aportada en 1958 por el economista de origen australiano australiano e instalado, en la Escuela de la Economía de William Phillips. A pesar de la buena acogida académica que tuvo esta correlación negativa entre la inflación y el desempleo, años después fue criticada y modificada sustantivamente por Milton. Al introducir los conceptos de expectativas inflacionista y tasa natural de desempleo. En 1970, la contrarrevolución monetaria en la década de este mismo año, decae la confianza en la economía de Keynes. Comenzó a reducir drásticamente. El detonante fue la espectacular subida de precios del petróleo por la OPEP. Aparece en escena un fenómeno hasta ese momento desconocido, la cual se asigna el nombre de estanflación, fenómeno que se manifiesta por la aparición simultánea de dos problemas económicos, las cuales son estancamiento, este se refiere al crecimiento bajo o negativo de la producción y alto desempleo, y la inflación. En los 1980, a medida de esa época, la estructura intelectual de la macroeconomía moderna estaba ya casi completa para las nuevas macroeconomías clásicas. El comportamiento racional de los individuos provocó que la economía tienda de forma permanente y rápida a situaciones
en torno a sus niveles de equilibrio natural, de pleno empleo de los recursos, siempre y cuando se salven las rigideces de la legislación laboral y del poder de los sindicatos. Para la nueva... Ok. Voy a dar énfasis ahora en la crisis actual, haciendo énfasis en los aportes que mencionaba Keynes. Sabemos que uno de los aportes que ha sido estudiado es la decisión de las personas, la cual se llama microeconomía. Esta ha sido, hasta el día de hoy, es un método fundamental y clave para realizar y obtener análisis económico certero. Asimismo, algunos precios de productos han tenido que mantenerse para mantener el equilibrio, en la oferta y la demanda. Keynes, de igual manera, mencionaba que uno de los principales problemas era que los precios de los productos eran sumamente altos, pero brindaba un método el cual era que los precios no tendrían que caer mediante una política monetaria expansiva. Como podemos darnos cuenta, es lo que vivimos en la época actual. Los precios se están incrementando y se dice que aproximadamente se aproxima una nueva ola de crisis económica, la cual no solo afectará al país, sino sería al mundo entero. Muchas gracias.